aparentemente fuimos los únicos valientes que nos atrevimos a desafiar el clima. Estamos acá. ¿Estamos, Roxana? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Pacheco y generalmente cuando uno va a una charla va con la expectativa de encontrarse con expertos en los temas, ¿no? Bueno, conmigo los voy a defraudar porque no soy ningún experto, soy un continuo aprendiz de todo esto. Sí, fueron temas que siempre me interesaron y fui dedicándole mucho tiempo a todo lo que es el desarrollo humano, el aprendizaje. Ya en el 2010 hice una tecnicatura de counseling sistémico, consultoría psicológica sistémica en Maimónides, en Buenos Aires, y a partir de ahí no dejé de involucrarme, digamos, en todo esto que es el conocimiento de cada uno de nosotros. Y básicamente lo que quería compartirles eran algunas ideas y algunos conceptos que aprendí y que realmente me ayudaron a explicar muchas de las decisiones que he tomado en mi vida y me ayudaron a entenderme. Creo que cuando las herramientas nos ayudan a comprendernos a nosotros mismos, nos dan la posibilidad de poder cambiar lo que queremos cambiar o asegurarnos de afianzar lo que queremos afianzar de nosotros, ¿no? El paradigma sistémico es súper interesante y una de las cosas que aprendí a ver es las relaciones y encontrar sistemas en todo y subsistemas. Entonces, en realidad todos pertenecemos a un sistema de alguna manera y ese sistema está ligado a otro sistema que hace parte, y el recorte de dónde está el sistema y dónde se mira lo hace el observador. Entonces, cada uno de nosotros va a decir qué sistema quiere ver y cómo lo quiere ver. Por ejemplo, en la terapia sistémica se mira a la familia como un sistema y la familia tiene una forma de funcionamiento que hace que haya un equilibrio y donde a veces se encuentra, por ejemplo, el chico sintomático, que es el travieso, que rompe todo, pero a lo mejor el chico está manifestando un problema del sistema familiar. Por eso lo sistémico a mí me pareció muy enriquecedor. Y me encuentro con la sorpresa de que cuando empecé a estudiar, estoy haciendo un curso de neurociencias que se llama de psiconeuroeducador en la UBA, y empiezo a aprender del cerebro y todo, y me doy cuenta que la gente que está estudiando neurociencia hoy ya no habla más del cerebro y del cuerpo por separado, como unidades que no se juntan, sino que hablan de la unidad cuerpo, cerebro, mente y medio ambiente. Con lo cual no tenemos formas de separar realmente, y todo lo demás son simplificaciones para poder entender algún efecto, pero no van a explicar nunca el todo, porque como la Gestalt decía, el total es más que la suma de las partes. Y es imposible, estudiando la parte, poder comprender el todo. Y lo mismo pasa con el cerebro. Y lo curioso de esto es que grandes neurocientíficos escriben papers y publican libros, pero ellos mismos confiesan que todavía no sabemos cómo funciona nuestro propio cerebro. Y la dificultad está precisamente en que el cerebro se va reformando a sí mismo a cada momento, y de los 7.800 millones de habitantes que somos en el mundo, no hay dos cerebros iguales. Entonces ahí está la complejidad, porque no es algo que van a encontrar patrones repetitivos en cada uno. Más o menos se determinan algunas zonas, algunas funciones, pero si uno lee 10 libros de neuroanatomía, y algunos van a tener diferencias de dónde está cada cosa o qué pasa con cada parte del cerebro. Y eso vuela la cabeza, puede decir, entonces como un cirujano mete la mano ahí, mete el bisturí, y bueno, tienen que ir probando con electrodos qué parte es esta, qué está haciendo, qué no está haciendo, porque un cerebro no es igual a otro. Cada vez que van a abrir una cabeza tienen que empezar a investigar a ver exactamente cómo está cableado ese cerebro. Entonces la idea era un poco explicar esto, por qué se habla de esta unidad. Al mismo tiempo hablar de algunos neurotransmisores. Neurotransmisores son pequeñas moléculas que se utilizan para la comunicación entre las neuronas en el cerebro. Y se conocen, debe haber unas 100 y tanto, pero se conoce el funcionamiento exacto de un par de docenas nada más. Y esos neurotransmisores son fundamentales para las emociones que sentimos habitualmente. Son los neurotransmisores, cuando conectan las neuronas, van modificando ese camino y van haciendo que la neurona
que le está dando la señal a la otra encuentre una forma más rápida de comunicarse, y eso genera hábitos en nosotros. Cuando las neuronas se conectan, está pasando algo. En este momento estamos charlando y cuando nos vayamos de acá no vamos a tener el mismo cerebro que trajimos cuando entramos. Todos nosotros vamos a encontrar alguna modificación que a lo largo del tiempo se puede sostener o no, o puede abrir una puerta. Y la idea es esta, con lo que les quería comentar. Hoy me encantaría decir un montón de cosas que son súper interesantes, pero que se lleven, aunque sea, no por ahí una respuesta, sino preguntas. Que se lleven algún concepto que les sirva para pensarse desde otro lugar y que les dé ganas de explorarlo. Desde ya no hay ninguna pregunta estúpida. Pueden recibir una respuesta estúpida, eso puede pasar, pero no hay ninguna pregunta estúpida. Vamos a hablar un poco de los neurotransmisores. Algunos trabajos que se hicieron sobre la felicidad, la felicidad así puesto, algo tan difícil de encontrar porque en realidad no está en ningún lado. Es algo muy subjetivo y que cada uno tiene que ir descubriendo. Además, algunas recomendaciones de ideas que encontré muy prácticas para fomentar este estado de felicidad. El sistema nervioso dentro de nuestro cuerpo se divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, a través de los ganglios y los nervios, es lo que comunica la médula espinal con todo el resto del cuerpo. Y es donde podemos enviar, desde el cerebro se envían señales para ejecutar alguna cosa, y desde donde se envía información de la propiocepción, se llama, como saber dónde está nuestro cuerpo, que dónde está nuestro brazo, qué estamos haciendo. Si queremos hacer un movimiento, el feedback de qué está pasando con el cuerpo, es a través del sistema nervioso periférico. Al mismo tiempo, y esto por ahí ya más relacionado a las emociones, se puede dividir en el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático, que no es nada simpático cuando se activa, porque acelera el corazón, levanta la presión sanguínea, es cuando nos enfrentamos a situaciones complicadas. Ahora, el sistema parasimpático trabaja en oposición a este, y es mediante el cual, con un poco de concentración, podemos llegar a calmar todo eso. Mediante la concentración en la respiración, podemos aprender a disminuir la actividad del sistema simpático, que generalmente se activa cuando estamos en situaciones de estrés. Algunos datos y números, pero más que nada para que tengan la dimensión de lo que es el cerebro. Vuela la cabeza realmente tratar de entender que ni la supercomputadora más grande del mundo tiene siquiera una porción de lo que tiene el cerebro de cada uno de nosotros. El cerebro pesa 1 kilo 350 gramos aproximadamente y es el 2% promedio del cuerpo, pero consume un montón de energía. El 20% del oxígeno que consumimos va al cerebro y el 15% de las calorías también va para el funcionamiento del cerebro. Lo que es raro porque el cerebro está metido acá adentro, en el cráneo, no va a ningún lado, no se mueve, no hay actividad aparentemente, pero en realidad sí, hay demasiada actividad. Y en lo que vos dijiste, en un sistema. Es todo un sistema. Pero aparte, el cerebro lo que está haciendo todo el tiempo es chequeando todo, el ambiente y todo. Entonces es mucho el trabajo y requiere muchísimo esfuerzo cada una de las ideas que tenemos, los pensamientos que generamos y todo esto. Entonces no está en ningún lado. O sea, el cerebro lo genera, pero la mente es un todo que va más allá de nuestro cerebro físico. Tiene entre, algunos dicen 80, 87 mil, ahí aparecen también textos que dicen 100 mil millones de neuronas. Las neuronas son las que tenemos la misma cantidad de neuronas desde que nacemos hasta que nos morimos. Hay una parte de poda en una época de muy chico o de la adolescencia que por ahí algunas neuronas están programadas para dejar de existir, se llama apoptosis. Pero las neuronas en sí son las mismas a lo largo de la vida. Lo que cambia son las conexiones. Las conexiones neuronales son las que van a ir modificando la morfología misma del cerebro y la forma de funcionamiento. Entonces, cada neurona tiene la potencialidad de conectarse
entre 1000 y 10.000 contactos con otras neuronas. Imagínense la cantidad, el circuito enorme, para los que trabajamos alguna vez en electricidad y todo eso, imagínate un circuito de 100.000 millones de neuronas conectadas 1000 veces cada una, es inimaginable realmente. Hoy con las herramientas nuevas y los tomógrafos y todos los equipos que se usan para ver el cerebro se puede ver el funcionamiento y eso ha ayudado mucho a comprender un montón de cosas, por eso se habla tanto de las neurociencias ahora. Que en realidad las neurociencias están empezando a avanzar, ya hace 10-15 años que vienen muy fuerte, pero hoy se está empezando inclusive a investigar cómo emular lo que nos pasa en la cabeza con las máquinas. Creo que todavía va a faltar muchísimo para eso, ¿no? También dentro del cerebro tenemos entre 100 y 500 billones de células gliales. Las células gliales son células que están ahí para el mantenimiento de las neuronas. Están a disposición de todo el sistema nervioso. Lo trataron de equiparar con lo que es la capacidad informática, ¿no? Entonces dijeron, en realidad el cerebro puede procesar 400.000 millones de bits. Cuando ustedes ven una pantalla, cada lucecita que se enciende y se apaga es un bit. Como si miráramos acá ahora y quisiéramos entender con este bit solo, bueno, esos 400.000 millones de bits es la información que en equivalente, digamos, a la digitalización maneja el cerebro. Ahora, lo curioso de esto es que cuando determinaron esa cantidad de información que maneja, se dieron cuenta de que solamente 2.000 millones de esos 400.000 están relacionados con la corteza prefrontal, que es el área de la conciencia. O sea, que toda la información que el cerebro registra, solamente esta parte tan ínfima es de la cual somos conscientes. El resto del cerebro lo registra, pero nosotros no somos conscientes de eso. Seguramente todos ustedes se pusieron ropa interior hoy antes de venir, pero no la sentían. ¿Por qué? Porque el cerebro anula esos estímulos que no cambian. Como es un estímulo fijo que no cambia, dice, ¿para qué voy a gastar energía en tener en cuenta esto? Y directamente anula ese estímulo y dejamos de percibir aquellas cosas que no cambian. Por eso, por ejemplo, en la televisión, cuando les ponen una publicidad, levantan el volumen para que cambie. Entonces el cambio nos hace prestarle atención. Si algo no cambia, el cerebro lo anula directamente porque no le hace falta. Esto es un estímulo constante, no lo necesitamos. O la respiración. La respiración, los latidos del corazón, claro, están todo el tiempo ahí, digamos, ¿para qué me voy a estar aturdiendo, controlándolos si no voy a hacer nada con eso? Y mágicamente el cerebro lo hace y lo controla, pero es impresionante, se dan cuenta el volumen de cosas, ¿no? Antes se pensaba que el cerebro era una masa compacta y no se sabía que, de hecho, Aristóteles, en la época de Aristóteles, pensaba que era un refrigerador de la sangre. ¿Por qué? Porque para ellos pasaba todo en el corazón era el centro. Entonces, el cerebro para ellos era nada más, él creía que era nada más un refrigerador para la sangre. Lejos de ahí, por eso el cerebro, para entrar en nuestro cráneo, se tiene que arrugar, tiene que hacerse chiquito y así toda esa superficie queda ahí incluida. Por eso tiene tantos surcos y circunvoluciones. Por eso es tan complejo. Este señor, a ver si viene, don Santiago Ramón y Cajal, un aragonés que en 1906 ganó un premio Nobel, fue quien, mejorando sistemas de tinción, se dedicó a estudiar el cerebro y fue el primero en reconocer y estudiar y comprender que estaba compuesto de neuronas. Esa es básicamente, muy simplificada, la estructura de una neurona. Una neurona tiene su cuerpo, tiene brazos para conectarse que se llaman dendritas, tiene un axón, que el axón va a transmitir el impulso eléctrico. Las neuronas se comunican eléctricamente y químicamente. El impulso eléctrico a través del axón, y tiene una cobertura de mielina, que es como una grasa que hace de aislante para que el estímulo viaje más rápido, el estímulo eléctrico. Pero en el final del axón está lo que se llama el botón sináptico, donde se conecta con otra neurona, y ahí es donde ocurre la magia.
Ahí es donde cada vez que pensamos en algo, cada vez que aprendemos una cosa nueva, esa conexión química, los neurotransmisores van a pasar de la neurona presináptica a la postsináptica y la va a estimular. Y ahí empezó la lluvia. Y a medida que eso ocurra más seguido, más se va a reforzar y más va a facilitar que las neuronas se conecten. Entonces, las neuronas van a ser todo un entramado que va a ser básicamente todos nuestros recuerdos, lo que sabemos, lo que pensamos. Y a veces hay señales con neurotransmisores que excitan y hay señales con neurotransmisores que inhiben función. El cerebro se puede equiparar a un músculo. Mientras más lo usamos, mejor va a estar. Y es trabajo de toda la vida mantener un cerebro sano para la vejez. Porque evidentemente el tiempo hay un deterioro. A veces el hecho, uno lo toma a la ligera, el no dormir, por ejemplo. No dormir hace un daño impresionante. Porque cuando nosotros dormimos, no es que el cerebro se apaga las luces y se queda dormido también. No, es cuando más trabaja. Y la función que ejecuta el cerebro durante nuestro sueño es la de limpieza, mantenimiento, elimina toxinas, el líquido encefalorraquídeo y todo eso ayuda con todas las células gliales a limpiar el cerebro. Por eso cuando la privación de sueño es una de las aberraciones más grandes que le pueden hacer a un ser humano. Directamente es peor que si no le dieran agua o alimento. Y el cerebro se va modificando a sí mismo. Por ejemplo, las personas que leen braille tienen la zona donde inervan los nervios del tacto en el cerebro más desarrollada que cualquiera de los que no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tanto ejercicio con eso, esa parte se estimula demasiado y crece. De hecho, se han hecho autopsias en taxistas de Londres, que dicen que ser taxista en Londres es lo más difícil que hay en el mundo, las calles intrincadas que tiene, y hay un examen que es muy riguroso, y tienen que conocer de memoria todas las calles. Y la gente que estudia y aprueba esto y es taxista, han hecho autopsias después, y la zona del hipocampo, que es una zona del cerebro muy relacionada con la memoria, está más desarrollada que en cualquier otra. ¿Por qué? El ejercicio continuo, el estímulo continuo, hace que las conexiones neuronales de esa zona aumenten. También se han hecho estudios y algo que se creía antes que no pasaba, se creía que las neuronas, nacíamos con las neuronas, si teníamos suerte, llegamos con la misma cantidad a la vejez, pero no. Las neuronas no se regeneran, sino que se hacen a partir de células gliales. Son de otras tipos de células, pero se van convirtiendo en nuevas neuronas que reclutan el hipocampo. Es una zona que, cuando se ve exigida, genera neuronas nuevas. Y eso es algo novedoso, digamos, porque siempre se pensó que las neuronas eran las que teníamos y ahí moríamos con eso. En esto, para que vean, por ejemplo, cómo ese sería el impulso eléctrico que viaja a través de la neurona. Esta está recubierta de mielina, que es la mielinización de las neuronas, hace que vaya más rápido el impulso eléctrico. Ayuda a la conexión. Cuando falta la mielina, por ejemplo, puede haber enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple, porque no hay una buena conexión entre las neuronas. Bueno, las funciones principales del cerebro. ¿Por qué es tan difícil la felicidad? Porque el cerebro no tiene como función principal hacernos felices. La función principal del cerebro es la supervivencia del organismo. Y acá les quiero contar, porque yo me di cuenta, tengo 54 años, bastante juventud acumulada, y me di cuenta hace poquito, ¿por qué pasaba? He trabajado en algunas multinacionales y me daba cuenta que adultos, profesionales, ingenieros, estábamos desconformes con algo y nunca decíamos nada. Inclusive, un tiempo viví en Estados Unidos y allá mismo también. Íbamos a una reunión, a un hotel, a un seminario, salíamos de la sala de reuniones y enseguida en el elevador ya estaban todos despotricando contra lo que se había dicho. Pero nadie dijo nada en la reunión. Y a mí siempre me llamó muchísimo la atención eso, ¿por qué no somos capaces de decir lo que pensamos? Ahora, cuando entendí que la función principal de nuestro cerebro es la supervivencia, comprendí que a lo mejor es una cuestión de sobrevivir, no decir lo que pensamos a gente que no quiere escuchar.
Entonces, la importancia de la supervivencia pasa a ser a tener más valor que la verdad, que la honestidad, que la ética, que cualquier otro valor que quiera poner al lado. El cerebro quiere que sobreviva. Es su función principal. La otra función es la de la reproducción de la especie. Por eso el despertar sexual y todo eso. El órgano sexual nuestro no está solamente bajo el pantalón, principalmente está aquí. Nuestro órgano sexual está dentro de nuestra cabeza. Y el cuidado de la descendencia. Para eso después el cerebro también tiene estrategias y tiene neurotransmisores y cosas que lo ayudan con ese trabajo. Entonces se hacen conexiones, las neuronas que disparan juntas, están juntas y quedan juntas y facilitan ese funcionamiento. Se llaman engramas y esto que estamos acostumbrados a hacer todos los días y lo volvemos a hacer sin siquiera pensarlo, cuando aprendimos a manejar el auto, por ejemplo, costaba un montón, había que concentrarse, prestar atención. De a poco eso fue quedando en una zona del cerebro donde está conectado de esta manera, ya no tenemos ni que pensarlo. Con esto el cerebro tiene la estrategia de ahorrar energía, porque ya está pensado, decidido y dale, no hay que ocuparse nada de eso. Es como si hiciera el cerebro estas conexiones una gran autopista y todo el tiempo vamos por la autopista porque es lo más fácil, lo más rápido y nos acostumbramos a eso. Y es como generamos los hábitos. Y los hábitos son los que hacen que actuemos de forma inconsciente todo el tiempo, sin pensarlo y respondamos del mismo modo, como por ejemplo para manejar. Cuando decimos tengo buena memoria, y estamos cerrándole un poco porque en realidad deberíamos decir tengo buenas memorias. Porque no es una sola memoria, hay distintos tipos de memoria que se alojan en distintas zonas del cerebro. Entonces hay memorias procedimentarias, memorias semánticas, memorias de todo tipo, y que hay partes del cerebro que conjugan. Entonces el hipocampo es fundamental para eso. Cuando queremos aprender algo nuevo, en lugar de ir por la autopista, lo que estamos queriendo hacer es ir por el bosque. Entonces tenemos que ir con el machete abriéndonos camino y la repetición es la madre de todas las sabiduría, las certezas. Entonces, por eso necesitamos repetir tantas veces algo para aprenderlo. Porque tenemos que abrir camino. Y cuando pasamos, la neurona se comunicó con otras neuronas nuevas, pero si no lo usamos, se vuelve a cerrar. Lo que nos llevemos hoy, que por ejemplo, que de lo que charlemos hoy, nos llevamos esto de lo aprendí, lo entendí, y si no seguimos explorando en eso, mañana lo olvidamos. A veces hay gente que estudia música, por ejemplo, y se pone, y una vez veo que un día de tanto practicar, este camino se facilitó bastante y le salieron las notas. Ya las tengo. Pero viene al día siguiente y no están más. Ya había creído que lo había aprendido, pero ¿qué pasa? Se volvió a cerrar, hay que empezar de nuevo. Por eso hay que repetir. Los docentes lo saben bien eso. Hábitos y costumbres. Eso es lo que básicamente hace también a nuestra vida, y es donde tenemos posibilidades de cambiar. Si logramos cambiar nuestros hábitos, por consiguiente vamos a lograr cambiar nuestra propia vida. Una parte muy importante del cerebro, que es el sistema límbico. El sistema límbico, o el cerebro reptiliano, filogénicamente se fueron desarrollando en distintas etapas, pero lo que se encarga principalmente es de etiquetar qué es bueno y qué es malo para mi supervivencia. Me acerco a lo bueno y me alejo de lo malo. Me acerco al placer, me alejo del dolor. Entonces el sistema límbico, que es el que reacciona más rápido, el primero, trabaja para etiquetar las experiencias y para mantenernos a salvo. Por ejemplo, vemos lo que creemos que es una serpiente, y esto nos sirvió mucho en la evolución, ¿no? Vemos lo que creemos que es una serpiente, todos los sentidos, los 5 sentidos, van al cerebro, todos pasan por el tálamo, excepto el olfato. El olfato va directamente a la corteza. Pero los demás sentidos pasan todos por el tálamo, y el tálamo se comunica con una pequeña parte que se llama la amígdala, que es como si fuera un polquito que hay acá adentro. No es la amígdala de acá de la garganta, es de acá del cerebro. Y esa amígdala es la que dispara un montón de neurotransmisores diciendo hay peligro. No sabemos, pero parecía que era una serpiente, saltá, salva tu vida.
Después pensamos de qué se trata, pero primero salva tu vida. Entonces genera todo una cascada de neurotransmisores y hormonas para que nosotros no salgamos del peligro. Ahora que hay 3 modos únicamente de reaccionar ante situaciones amenazantes. Una es enfrentar esa situación y pelear para protegernos. La otra es huir despavoridos rápidamente. O la tercera, que ahí no está, pero es frizarnos, escondernos. Por eso vieron que hay personas que cuando están ante una situación complicadísima se paralizan, no saben qué hacer. Es el sistema límbico respondiendo a esa situación de ese modo. Ahora, esto tiene un costo. ¿Por qué? Porque el sistema límbico, para asegurarse de que va a tener los recursos y la energía necesaria para afrontar el peligro, ya sea para pelear o para correr, va a parar todo el resto de la atención de lo que es el cuidado, el mantenimiento, el crecimiento del cuerpo. Entonces va a concentrar la irrigación, la energía, todo en los músculos para pelear, o los músculos de la pierna para salir corriendo, o va a concentrar el manejo de abrir las pupilas para que entre más luz y tener visión de túnel, digamos, que para poder enfocarnos en lo que queremos atacar y defendernos. Y va a dejar de lado un montón de otras funciones que son fundamentales para el crecimiento, para el desarrollo, para el cuidado. ¿Para qué nuestro cuerpo va a querer seguir haciendo la digestión si nos va a comer el león? ¿Para qué nuestro cuerpo va a pensar en qué lindo el león, los colores, los dientes, el atardecer? No puedes apreciar nada si te va a comer el león, salí corriendo. Entonces la parte frontal del cerebro no se activa rápido, porque es la que demanda mucha energía. ¿Para qué vas a gastar energía en eso? Yo soy la parte sexual. ¿Para qué vas a buscar una pareja sexual si te va a comer el león? No va a tener tiempo. Entonces, todo el crecimiento, el cuidado, inclusive el sistema inmunológico tan importante para prevenir enfermedades, se deprime, porque tiene un gasto energético muy grande el sistema inmunológico, pero estamos en peligro. No es hora de atacar virus y bacterias porque me van a comer. Y el cerebro, hay una particularidad que es súper interesante, que no distingue entre un pensamiento imaginado o algo real que estamos observando. Para el cerebro es exactamente lo mismo. Entonces, en nuestra evolución, cuando nos enfrentábamos a los leones, estaba bueno que cuando acontece eso, se dispare a través del nervio vago, a las glándulas suprarrenales y haya una explosión de cortisol y adrenalina. El cortisol es una hormona que después circula por la sangre y ayuda a hacer todo esto, de apagar algunas zonas y encender otras. Se vuelca más azúcar a la sangre para tener energía. La diabetes y todo eso viene por ese lado. Entonces, el cortisol se eleva rápidamente. Apenas nos pegamos el susto, el cortisol está allá arriba. Y tarda entre 6 y 8 horas en bajar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar en este estado de alerta todo ese tiempo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo no va a estar ni creciendo, ni cuidándose, ni alimentando los folículos pilosos. Por eso, en épocas de estrés, se cae el cabello. ¿Sí? Y si este estrés imaginario, en lugar de ser el león, es la cuenta de banco, en lugar de ser el león, es nuestro jefe, en lugar de ser el león, son, no sé, los municipales que te tiraron un árbol abajo, no sé, lo que sea. Vivimos en esa situación constantemente y vamos deteriorando nuestra salud sin darnos cuenta. ¿Sí? Hay estrategias y formas para que podamos evitar eso, para que podamos separar lo que es el peligro imaginario del real. Se trata de hábitos, por supuesto. Entonces, el hipocampo, que es esta parte que está acá del cerebro, también interviene cuando hay peligro, porque tenemos que recordar qué nos pasó en una situación similar antes, pero todo ocurre tan rápido que todo esto es lo automático, la respuesta automática. Ahora, para frenar eso, necesitamos que entre la parte nueva de la corteza, la parte frontal del cerebro, que es la que puede inhibir cualquier respuesta. Y por ejemplo, antes de, a partir de mi bronca, pegar una piña a alguien, la corteza prefrontal dice, no, pará, pensemos esto, a ver si nos conviene o no. Y ejercitando la corteza prefrontal nos va a dar la posibilidad de limitarnos en respuestas emocionales que nos pueden perjudicar.
Ahora, ¿qué pasa? El gasto energético es muy alto, por eso el sistema límbico siempre se apodera más rápido y es más difícil frenarlo. ¿Vamos bien? Sí. Entonces hay un sistema rápido, de acción rápida, de respuesta rápida, que tiene que ver con nuestros instintos, nuestras emociones, los hábitos y las rutinas, son los automatismos. Y eso siempre va más rápido, por eso es importante ante reacciones de lo que sea, tomarse un segundo, mirar 2 minutos, parar y pensar, ¿me conviene? ¿Reacciono? ¿Hago esto o no? Y hay un sistema de acción lento que es muy costoso energéticamente, por eso cuesta más tener que trabajar eso, para detener la parte límbica, que se relaciona con la reflexión, el saber esperar, pensar un poco la situación y sopesar si nos conviene o no hacer lo que estamos pensando hacer. Neurotransmisores. Corría el año 2012 y mi hija Aileen tenía 3 años en Buenos Aires. Bueno, tenía 3 años en todos lados, ¿no? Pero vivíamos en Buenos Aires. Y estábamos charlando y los chicos son nuestros pequeños maestros zen. Les pregunto, Aileen, ¿qué es la vida? Y así muy suelta de cuerpo me dice, cuando querés algo. Interesante. Entonces digo, esta nena sabe. Y le digo, ¿y Aileen qué es la felicidad? Como tener risa, papá. Obvio. Y todo esto de las emociones y querer algo está relacionado con los neurotransmisores. Uno de los más importantes es la dopamina. La dopamina que se sintetiza en el área tegmental ventral dentro del cerebro y se descarga en el núcleo accumbens. Y la dopamina es la responsable de esa felicidad que nos da estar buscando en pos de un objetivo. Y evolutivamente está para cuando encontramos una pareja que pueda darnos hijos, cuando tenemos sed y tenemos que buscar agua, el placer de ir a ver dónde encuentro el agua. Eso, que evolutivamente nos ha servido siempre, también ahora nos trae el problema con las adicciones, porque las adicciones generan gran cantidad de dopamina. Todas las drogas lícitas o ilícitas, el alcohol o cualquier droga, genera una descarga grande de dopamina en el cerebro, lo que da placer. Pero ¿qué pasa? Que hay una fase apetitiva, que es cuando estamos buscando eso que queremos y nos da mucho placer, pero cuando llegamos a tenerlo, que es la fase consumatoria, se acabó la dopamina, se acabó el placer. Yo me acuerdo siempre la primera vez que compré un auto 0 kilómetros, fui a la agencia, lo saqué, bajé el cordón de la vereda como si fuera de cristal el auto. Y a las 2 semanas ya estaba ese auto más, no es nada, no cambió nada, no te dio la felicidad, nada de lo que quieras económico, material te va a dar la felicidad nunca. Porque nos acostumbramos y acaba la dopamina. La oxitocina, que es el neurotransmisor de la lactancia, sobre todo en las mujeres, nosotros no tenemos la suerte, pero está también relacionado con el amor y la seguridad y la confianza. La oxitocina es lo que nos hace sentir bien cuando estamos con amigos, cuando estamos con pareja, cuando tenemos un orgasmo. La otra vez escuchaba a la psiquiatra Marian Rojas Estapés, española, y ella hablaba que había tenido un evento donde la habían asaltado, ¿no? Y el cortisol se le había elevado, estaba alterada por todos lados, llama al marido llorando y mal, tenía que ir a darle de amamantar a su bebé, así que estaba apurada, y el marido se alarmó, entonces llegó a la casa, empezó a amamantar al bebé, y al rato cae el marido y le dice, ¿qué te pasó? Bueno, te voy a explicar. Y le contó paso a paso lo que había ocurrido sin ninguna emoción. Venía de un llanto terrible, de estar mal, y se dio cuenta en ese momento que amamantar al bebé, tal vez la oxitocina, sea un antagónico del cortisol. Entonces se me ocurre que tal vez cuando estamos estresados en ambientes muy difíciles, muy cansados por todo el gasto energético, reunirnos con amigos, compartir con nuestros hijos, esa relación de amor que libera la oxitocina nos puede ayudar a bajar el cortisol. Entonces es muy importante que la fomentemos. La serotonina, que es el neurotransmisor de que se aprovechan las redes sociales para darnos todos los likes, es la que nos hace sentir importantes, apreciados, la que nos genera un respeto. Cuando hay serotonina,
estamos felices porque somos aceptados por la sociedad, porque somos seres sociales y en una época si nos quedábamos solos o aislados del grupo era de vida o muerte. Hoy todavía todo esto queda en el cerebro funcionando porque evolutivamente es muy poquito el tiempo que tenemos los seres humanos. A escala cósmica, imagínense, ¿no? Es como que llegamos recién ahora y estamos aprendiendo a usar. Somos como monos o homo sapiens que están, o neandertales con wifi. Todavía nuestro cuerpo evolutivamente está muy lejos de manejar todo eso. La serotonina entonces es lo que cuando toman un antidepresivo, el Prozac por ejemplo, evita la recaptación, porque cuando las neuronas se conectan con la serotonina, la presináptica, digamos, le manda información a la otra y queda la serotonina en ese espacio cuando se toma el antidepresivo para que nos sigamos sintiendo bien, porque la falta de serotonina hace que uno no disfrute de las cosas. Y por último las endorfinas, que las endorfinas son el analgésico natural del cuerpo. No hace falta tomarse una Alplax ni nada de eso, con una buena seguridad. Las endorfinas vienen cuando hacemos mucho ejercicio. ¿Por qué? Porque el dolor de romper el músculo para que crezca se tiene que calmar con las endorfinas. O cuando hay un dolor emocional también. Hace muy poco tuve la mala suerte de que tuvimos que dejar ir a un perrito que teníamos de 13 años en casa. Y yo justo tuve que viajar ese día. Lo llevé, se quedó. Y en mi viaje, además de ir llorando, porque uno despide una mascota, despide un familiar, pero sentía como una sensación de estar dopado realmente. Y eran precisamente las endorfinas que inundaron mi cerebro para quitarme el dolor que sentía. ¿Sí? Entonces, las emociones son la base de nuestra vida. Nosotros nos creemos seres racionales, pero no es así. Somos seres emocionales, respondemos a través de las emociones y después racionalizamos y explicamos por qué hicimos lo que hicimos o tratamos de justificar por qué hicimos lo que hicimos. Pero siempre respondemos emocionalmente. Y si no tuviéramos las emociones, no sabríamos ni siquiera cómo elegir las cosas, porque no nos causarían ninguna diferencia. El sentido del humor es una cosa que también es fundamental en el bienestar. Y nos pasó algo con esto de la pandemia, ¿no? Que tapamos uno de los gestos más hermosos del ser humano, que es la sonrisa. Esto de andar con barbijos por todos lados, ¿no? Perdimos de ver la sonrisa. Yo extrañaba muchísimo la sonrisa de la gente, todo el tiempo, en todos lados. Pero es importante que les quede que las emociones son todas buenas. No hay emociones buenas y emociones malas. Están ahí para ayudarnos, para que nosotros mismos podamos empezar a trabajar y comprender nuestras emociones de forma tal que, gestionándolas, nos podamos sentir mejor. Hace, en los 60 por ahí, este señor, Paul Ekman, hizo un estudio sobre las emociones. Quería entender lo de los gestos de la cara, porque la cara nuestra es un cartel que anuncia lo que nos pasa por dentro y nos comprendemos, nos conocemos, sabemos quiénes son amigos o enemigos a partir del gesto de la cara. Este señor fue uno de los que asesoraba en Lie to Me, no sé en español cómo se llamó. ¿También? Miénteme. Intensamente. No, esto era Intensamente, pero esto era una serie. Miénteme, ¿no? Bueno, y él les enseñó, o sea, a comprender los microgestos. Él podía inferir, por ejemplo. Yo una vez lo escuché decir que en un documental que él podía ver una pareja durante 20 segundos y en un ratito muy pequeño le podía decir con precisión si esa pareja iba a durar o no en función de los microgestos que tenían en el intercambio. Entonces, él asesoró en Intensamente, pero en Intensamente ven que son 5 las emociones. Dijo que no incluyeron la sorpresa porque la sorpresa es algo que es muy rápido y se acaba enseguida. Entonces, los que estaban en la cabeza de Riley eran solamente 5 emociones. Pero lo que él quería saber, y se intrigó, era por qué había un antropólogo o un naturalista como Charles Darwin que había dicho que las expresiones de las personas eran innatas y universales, quiere decir que las teníamos todos. Pero, por otro lado, había estudios realizados por Margaret Mead que decía que los gestos
son un aprendizaje social. Entonces, no pueden ser las dos, tenía que ser una de las. Lo que hizo Paul Ekman fue ir con fotografías por todo el mundo, estuvo en Argentina también haciendo estudios, para descubrir cuáles eran las emociones básicas, las que todos podíamos reconocer, no importa la cultura, no importa la etnia, no importa nada. Fue inclusive a Nueva Guinea, a los Fore, que era un pueblo que no entendía ni siquiera una fotografía, pero con un intérprete lograban más o menos encontrar que las emociones básicas que demostramos con la cara son básicamente 6. Esas 6 emociones son el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa. Para los que les gusta usar recursos mnemotécnicos, pueden pensar en la palabra Matías, y ahí están las 6 emociones. De esas fotos, por ejemplo, la primera arriba, ¿cuál sería? Sí. La ira. ¿Al lado? ¿El que sigue? Abajo, en la punta. Esa es sorpresa. Bien, ya estamos todos para reconocernos unos a otros. Yo estoy contentísimo, así no sé si no. Bárbaro. Y esto se debe a que en el cerebro hay neuronas espejo. Las neuronas espejo son neuronas que replican lo que pasa en el cerebro del otro. La descubrieron por casualidad, trabajando con animales, cuando un investigador tenía en la mano una banana y se activaron neuronas en el mono. Entonces dijeron, ¿acá qué pasa? Pues él no está agarrando la banana, ¿por qué se activan las neuronas como si lo estuviera agarrando? Y ahí descubrieron neuronas espejo. Y tenemos neuronas espejo y contagiamos el estado de ánimo de unos con otros. Por eso depende de nosotros utilizarlo a nuestro favor. Y decidir, en lugar de salir con cara de traste, pisándonos la trompa, salir sonriendo, contentos y contagiar y que las neuronas espejo del otro emulen eso y todos vamos a tener un ambiente mucho mejor. Lo podemos usar. Por ejemplo, las emociones. ¿Se ve eso? ¿La luz? Sí. ¿Se ve? Ah, bueno. Nosotros somos seres muy visuales. Y si miran un rato eso, estaría bueno que indaguen dentro de ustedes qué tipo de emoción les genera, pero que sientan en el cuerpo. Cuando miran una imagen así, ¿qué les pasa? Otra imagen y cómo les va cambiando esa sensación. Traten de identificarla. ¿Qué les genera dentro del cuerpo? ¿Dónde está? ¿Dónde se siente? Reconocer nuestras emociones es fundamental. Si no reconocemos nuestras emociones, difícilmente las vamos a poder gestionar. La otra vez estaba en una clase, estamos haciendo un ejercicio y una psicóloga cognitiva puso música para que veamos el tema de las emociones. Y pasaba algo que por ahí les puede pasar también, que no hay una emoción particular, sino que hay un rango de emociones en una experiencia. Pero está bueno ejercitarse y aprender a entender qué nos pasa, qué sentimos, dónde lo sentimos. Porque la única forma de poder gestionarlo es entendiéndolo, poniéndole palabras, poniéndole nombres. Cuando conocemos nuestras emociones las podemos gestionar. Si no sabemos qué nos pasa, no tenemos idea, no sabemos por dónde empezar. Y el sistema límbico dice, peligro, peligro, peligro por todos lados. Y a veces no es eso. Vamos a... El tema que sigue es la felicidad. ¿Quién quiere ser feliz? ¿Quién es feliz? Yo creo que viene por momentos. Por momentos. Hay mucha gente que cree eso. Hay mucha gente que cree que es por momentos la felicidad y hay mucha gente que cree que no existe la felicidad. No, sí. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Eso es lo que me dice siempre mi marido, ¿qué es la felicidad? Si no lo Claro. sabe, Ahí le va a costar un poco porque ni siquiera puede definirla. La felicidad es un estado de ánimo interno y la felicidad es muy subjetiva. Lo que a uno lo hace feliz, a otro por ahí no. Entonces, no hay una felicidad. Hay conceptos de felicidad. Lo bueno es que, por ejemplo, yo encontré una definición muy piola de este autor, que creo que es sanjuanino,
que es un sentimiento de dicha y bienestar interior, de saber que uno es coherente consigo mismo, expresando su verdadero ser. Entonces, yo concuerdo bastante con esa definición, o sea, sería cuando te gusta la vida que llevas. Yo creo que se puede ser feliz aún en el dolor, se puede ser feliz aún en la tristeza, se puede ser feliz aún en la incertidumbre. Y es porque yo considero que es un estado de ánimo interno y la felicidad no es algo que se tiene o no se tiene. La felicidad es algo que vamos construyendo a cada momento. Una analogía que me pareció bárbara es como andar en bicicleta. Para disfrutarlo tenés que hacerlo. No te lo pueden enseñar en una clase y salís andando en bicicleta. Lo vas a disfrutar cuando estés andando en bicicleta. La felicidad es más o menos por ahí. Hay que procurarla, haciéndola conscientemente, buscarla, sentirse bien. Hay algunas estrategias que vamos a compartir. Hay estudios hechos sobre la felicidad. Permiso. Y estos científicos determinaron que hay factores que influencian nuestra felicidad. Básicamente, dicen ellos, el 50% de nuestra felicidad depende de una cuestión genética. Tuvimos suerte, papás felices, nos dieron felicidad, ahora estamos con ese 50% ya hecho. Es como la tendencia a ser más gordo o más flaco, ¿no? O la diabetes, ¿o no? Genéticamente. Está definido el 50% de nuestra felicidad por los genes. Hay un 40%, esto hicieron estudios con gemelos, por eso fueron comparando y llegaron a esta determinación. Hay un 40% de la felicidad que tiene que ver con nuestro comportamiento. Lo que hacemos cotidianamente, lo que pensamos, cómo pensamos las cosas, cómo vivimos. Ese 40% nos da una changüín enorme de influenciar nuestra felicidad. Y solamente el 10% son las circunstancias de la vida. Somos pobres, ricos. O sea, que te aumenten el 100% del sueldo, que aumentes un trabajo que te pague mucho más, no te va a hacer más feliz, solamente va a influir en el 10%. Y va a durar un tiempo y después volvemos a lo que estábamos habituados antes. ¿Qué pasa? Si uno lo piensa así, dice, bueno, yo con esto no puedo hacer nada, pero hoy en día se sabe que los genes, la genética, bueno, el gen humano es una larga fila de aminoácidos que están encadenados en forma de doble helix y que básicamente son 4, que es un código genético, pero lo que los genetistas saben es que es muy largo, hay zonas que se activan y zonas que no en el gen. Entonces va a depender la activación de esas zonas del ambiente. Y el ambiente tiene que ver con esto, con el ambiente, con el pensamiento, con el cerebro, con todo. Entonces, dependiendo de eso, nosotros vamos a activar zonas de los genes o no. Es como cuando te decían, vos sos hijo de alcohólico porque tu papá es alcohólico, vos vas a ser alcohólico. Bueno, si vos lo crees, seguramente vas a ser alcohólico porque vas a hacer todo lo posible para ser alcohólico. Porque estás convencido de que vas a ser alcohólico. Ahora, si vos no la comprás, no probás una gota de alcohol en tu vida y no sos alcohólico. Y rompés con ese predeterminismo genético. Entonces, si podemos cambiar esto, y a través de lo que hoy se conoce como la neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro de reformularse a sí mismo, también podemos interferir en esta parte. Entonces quiere decir que todo esto todavía está por verse. Y podemos influenciarlo desde cada uno de los días que nos levantamos. Este círculo, cuando les contaba de lo sistémico, en el sistémico siempre vemos sistemas que se afectan unos con otros, y lo que buscamos con una intervención sistémica es el punto de apalancamiento, donde podemos generar un pequeño cambio que impacte en todo el sistema y que lo ordene de forma tal de que el próximo orden sea superior o mejor o buscado. Entonces hacemos un pequeño cambio para que ese apalancamiento llegue al cambio. ¿Qué pasa? Supongamos que hay un acontecimiento en nuestra vida. Chocamos el auto. Nos provoca una emoción. El sistema límbico dice peligro, adrenalina por todos lados.
Esa emoción nos da una sensación. ¿Por qué? Porque a través de los nervios vamos a sentir qué está pasando con nuestro cuerpo. Cuando sentimos eso, le vamos a dar una interpretación desde lo racional. ¿Qué significa esto para mí? ¡Qué mala suerte! ¡Uy, qué bien! ¡O pobre tipo el que me chocó! No sé, lo que sea. Y esa interpretación va a provocar un sentimiento. Una furia, me dio una bronca. Ahora, si nosotros mantenemos el sentimiento más tiempo, nos va a dar un estado de ánimo. Hoy estoy furioso, hoy estoy enojado, hoy estoy contento, todo el día. Si mantenemos ese estado de ánimo por mucho tiempo, va a pasar a ser una característica personal. Uy, ahí viene el rezongón que... Ahí viene el flaco este que es recolgado, no le importa nada. Y somos esto. Y esto que somos es lo que va a afectar nuestras situaciones de vida. Nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra familia. Y ahí vuelve el círculo nuevamente. Entonces, ¿dónde tenemos la posibilidad de intervenir, de ser conscientes? En la interpretación que hagamos de todo lo que nos está ocurriendo. No siempre es lo que nos parece que es. No siempre actúan en contra de nosotros. No siempre es personal. A veces tiene que ver con las cuestiones del otro, que ni siquiera se enteró que nos pasa, pero bueno, lo chocó. Un accidente. Pero la interpretación que hagamos, y acá es donde podemos trabajar. ¿Sí? Eso sería ver la mitad del vaso vacío y la mitad del vaso lleno. Sí, yo suelo ver el vaso lleno de todo. Hay una parte de ahí, pero sí. Claro, pero esa interpretación es la que te permite ser optimista. Claro. Hay rasgos pesimistas y optimistas. Generalmente, con el pensamiento optimista no se hace nada, pero se hace todo mejor que con el pensamiento pesimista. Porque te abre más posibilidades, te genera los neurotransmisores de la alegría. Cuando nosotros, porque ¿te acuerdas que dijimos? El cerebro no reconoce cuando es verdad o te lo inventaste. Si vos te lo inventaste, estás generando esos neurotransmisores de verdad. Te estás sintiendo bien, al sentirte bien, estás cuidando más de tu propio cuerpo, de tu propia salud. Les quería mostrar algunas ideas y estrategias que a mí me